aquí yo les puedo compartir. Aquí voy a ingresar a, ya les comparto la pantalla, a tareas, y pues estoy viendo que el grupo realmente pues no es que esté funcionando mucho. Entonces no quiero que después estemos con carreras a finales de periodo entregando todos los trabajos que no estuvimos entregando. ¿Listo? Entonces acá pues hay algunas personas cumplidas, pero hay otras que no tanto. Entonces para que por favor se pongan al día. ¿Listo? Porque hay, vean, la mayoría visto, pero no me están subiendo las actividades. Hay otros que están muy juiciosos y juiciosas, pero hay varios que tengo varios casos de solamente que me miran la tarea y no me las están subiendo. ¿Listo? Recordemos que el caso del correo electrónico es para esos estudiantes que de pronto en la plataforma les genera error o problema. Entonces sí es importante informar ese tipo de cosas. En ese sentido, ahí sí me mandan un correo electrónico, un pantallazo con el problema del error y así se les puede pues dar cómo gestiona el asunto. ¿Listo? Pero sí es importante que empecemos a cumplir. Si bien es cierto, el primer periodo es uno de los periodos, es el periodo más largo del año, realmente. Todavía hay algunas semanas, es importante que ustedes empiecen a poner al día si no han entregado actividades. La situación académica hasta el momento que nos han informado, pues que sea como el año pasado, no sé hasta qué punto, ¿sí? Entonces es mejor que ustedes procuren realizar sus actividades y si hay pues errores, pues obviamente se les va a colaborar con lo que necesiten. ¿Listo? Bueno, en cuanto a, a los horarios, bueno, ya les comentaba lo de los horarios y ahora vamos con el tema pues de la semana. Permítanme aquí, me paso por acá. Ya como aquí. Entonces, la idea de esta semana es trabajar con Past Simple and Past Continuous. Entonces, van a haber varios estadios, ¿no? El primero es básicamente trabajar con la parte de... de los tiempos pasados. Entonces les voy a compartir rápidamente un video para que lo podamos trabajar. Listo, permítanme un segundo. Aquí me pasó. Hello. ¿Ahí se escucha? Sí, señora, profe. Ok. My name's Anna. I'll be your teacher in this lesson. We'll compare past simple and past continuous tenses. Let's listen to Andy's story. Yesterday morning, Andy was at work. He was working very hard to finish his reports. His favorite music was playing on his laptop. His boss was giving orders. He orders him to finish all his work by 6 o'clock. He completed lots of reports. However, he couldn't finish all of his reports. Because while he was working on his desk, Maggie entered his room and asked for help. He answered her question and then she got out of the room. As he was typing his report, she came back again and asked another question. She came back again and again and asked lots of questions. Andy got very angry in the end. When Maggie went out of the room, he started again and again. At the end,
It was 6 o'clock and he had a lot of work to do the next day. Now, let's answer some questions about Andy's story. How do we express past actions in progress? We use past continuous tense to talk about past actions in progress. How do we express completed past events? We use past simple tense to talk about completed past events. How do we form past continuous tense? There are 3 rules. We use was or were and the verb takes ing form all the time. Was goes with I, he, she, it, and were goes with you, we and they. For example, Andy was working in his room. Andy and Maggie weren't working together. Was Andy working in his room? El oído lo tengo tapado como desde el sábado, ¿cierto? How do we form past simple tense? Me está escribiendo por chat yo en clase. The verb can be either a regular or an irregular verb. It doesn't change with the subject. In negatives and questions, you need the base form of the verb with the helping verb did. For example, Maggie entered Andy's room. Andy didn't finish his report. Did Maggie enter Andy's room? That's all for today. Thanks for watching. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, paso a paso vamos a ver cómo funciona este ejercicio. Entonces, el video básicamente se los mostré porque nos muestra una situación de contexto donde vemos nosotros el uso de ambos tiempos pasados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a relatar una anécdota, cuando voy a relatar una historia, ¿sí? Yo necesito establecer, obviamente, un contexto, o sea, digamos, cómo se sentía la situación, si estaba nublado, si estaba lloviendo, ¿sí? Y alrededor, pues, voy contando los eventos que ya han terminado. Eso es lo que sucede en esta historia en términos generales, por eso se presenta. Entonces, en este caso tenemos el caso de Andy, ¿cierto? Que Andy nos está contando que pues obviamente tenía que hacer varias cosas en su trabajo y al final no pudo terminar porque hay una compañera insistente preguntándole cosas, ¿cierto? Entonces hay varios casos que podemos mirar acá. Entonces vamos aquí a la primera parte. Aquí. His favorite music was playing on his laptop. Me vuelvo por acá. Finish his reports. He was working very hard to finish his reports. Entonces, cuando yo empiezo a relatar una situación en contexto, en un momento específico, empiezo a relatar la situación en pasado continuo. Entonces, por eso utilizo el was y el ing. ¿Listo? Y empieza a hablar también del contexto de qué se está desarrollando en ese momento. O sea, digamos, el lunes por la mañana, él estaba haciendo tal cosa, ¿sí? His favorite music was playing on his laptop. Entonces habla de que su música favorita estaba siendo tocada en su laptop. Es como cuando yo escucho la música cuando estoy haciendo las tareas. ¿Listo? Y ahí empieza a relatar qué más eventos hay. His boss was giving orders.
He orders him to finish all his work by 6 o'clock. He completed lots of reports. His boss was giving orders. He orders him to finish y le mandó a terminar el trabajo antes de las 6 de la tarde. Entonces aquí all his work by 6 o'clock. empieza a relatar He qué otras completed lots of actividades. reports. Empieza a decir, bueno, él hizo tal cosa, entonces él completó muchos reportes, pero llegan otras acciones que interrumpen esa acción. However, he couldn't finish all of his reports. Entonces dice, sin embargo, él no pudo terminar todos sus reportes. Entonces empezamos a usar el tiempo en pasado, que es can, que el pasado es could, ¿no? Permítame un segundito. Ya, qué pena, es que se me presentó aquí algo. Bueno, entonces, eso es lo que nos está contando, ¿no? Because while he was working on his desk, El desarrollo de la Maggie actividad, entered his room. mientras él estaba trabajando en su escritorio, llegó una persona a interrumpir. Entonces, Maggie en ese momento, ¿qué llega a hacer? A preguntar cosas. And asked for help. Entonces, cuando ella entra, esa acción interrumpe, empieza y termina en el momento. Y la acción que están en el momento en desarrollo, pues es trabajando en su escritorio. ¿Listo? He answered her question and then she got out of the room. Entonces acá lo que nos empiezan a explicar es que esa acción está en desarrollo y empieza a ser interrumpida con otro tipo de cosas, ¿no? Y básicamente en términos generales esa es la función que cumplen los dos tiempos pasados. ¿Mm? Entonces yo voy a relatar el evento y pues obviamente no es un evento lineal, pueden ocurrir muchas cosas durante entre ese momento, ¿sí? Como cuando yo cuento qué hice en las vacaciones o le cuento a mi amigo lo que me pasó el día de ayer, ¿sí? Entonces los eventos van ocurriendo, no necesariamente de la misma forma, ni de forma pareja, sino que unos sobre otros, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funcionan esos tiempos. Me voy a adelantar por acá, porque hablaba de que Andy se ponía muy bravo porque no podía terminar sus actividades. Entonces, hay que hacer claridad de cómo expresamos esas actividades en progreso y cómo expresamos esas actividades en pasado. Entonces, voy a pasar esta parte y vuelvo y me detengo. Progress? We use past continuous tense to talk about past actions in progress. How do we express completed past events? Entonces, la primera parte nos hacía referencia para hablar de acciones en pasado, pero que están en progreso,
¿cierto? Entonces, ¿qué estabas haciendo ayer a las 7 de la mañana? No, yo estaba durmiendo. Es como cuando ustedes ven las películas de criminales, ¿no? Y hacen un interrogatorio para saber usted qué estaba haciendo en determinado momento. Está lo mismo. Dan un momento específico y usted simplemente relata qué estaba sucediendo. Ahora vamos con el past simple. How do we express completed past events? We use past simple tense to talk about completed past events. Entonces, ahí es donde entra el pasado simple. Yo empiezo a hablar de acciones que empezaron y terminaron en algún momento. No, yo comí pizza. ¿Usted qué hizo el fin de semana pasado? Ah, bueno, yo visité a mi abuelita, me tomé unas gaseosas, fui al parque. Entonces son una serie de eventos que empezaron y terminaron en ese momento. En cambio, el pasado continuo no. El pasado continuo simplemente yo estoy contando el desarrollo de una acción. ¿Listo? Vamos a ver ahora cómo se forma para hacer ese recorderis. How do we form past continuous tense? There are 3 rules. We use was or were and the verb takes ing form all the time. Was goes with I. Bueno, este cuadrito nos ayuda a entender cómo va a trabajar el pasado continuo. Cada vez que ustedes escuchen continuo, progresivo, quiere decir que la acción va a ir con ing. Es el famoso ando, endo, bailando, jugando, corriendo. Entonces, tengo que tener en cuenta el verbo en ing, pero también tengo que tener en cuenta que va con el verbo to be. Entonces, ese verbo con to be, pues va en pasado también. La particularidad es que ya no va a ser como en presente. Entonces, me voy a pasar aquí un momentito con este documento para que podamos mirar. Entonces, en presente, ustedes van a encontrar am, is o are, ¿cierto? Am y is, pues están hablando de I, de yo, y los otros he, she o it, él, ella o eso con is. Resulta que para pasado, esos singulares se vuelven was, ¿sí? O sea, si ustedes van a hablar de una sola persona, van a usar was. Si van a hablar de varias personas, ya usan were, ¿listo? Que ya es mucho más fácil de identificar. Por eso hacen esa claridad en el cuadrito del video. Entonces, si yo hablo de I, he, she o it, uso was, y cuando hablo de you, we y they con were. Y después va el verbo que yo encuentre en el diccionario o el que vaya a usar y le añado el ing. ¿Listo? Vamos a ver la diferencia. He, Cómo se she, usa en it frases. and were goes with you, we and they. For example, Andy was working in his room. Andy and Maggie weren't working together. Was Andy working in his room? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se hace en afirmativa, cómo se hace en negativa y cómo se hace con pregunta. Entonces, primero vamos a tratar de verlas acá y luego vamos a hacer algunos ejemplos. Discúlpenme un segundito, qué pena. Aquí un momentito, voy a dejar ingresar. Bueno, vamos a seguir con la cuestión. Entonces, ya me vuelvo por acá. Entonces, vamos a ver aquí la última parte.
How do we form past simple tense? Vamos a ver cómo se forma el pasado simple. The verb can be either a regular or an irregular verb. It doesn't change with the subject. In negatives and questions, you need the base form of the verb with a helping verb did. Bueno, ay, Dios mío. Qué pena con ustedes, es que tengo un problema en el oído y están que me llaman del médico, pero ya. Entonces, bueno, entonces para trabajar el pasado simple lo que tenemos que hacer es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo coger cualquier persona y al ladito lo que hago es poner el verbo en pasado. Entonces yo tengo que aprender a identificar cuando el verbo es en pasado simple y cuando el verbo, ese pasado simple no es en verbo regular y verbo irregular. Entonces tengo acá, por eso aquí me señalan si va con he, she o it o cualquier persona, yo simplemente le pongo al lado el verbo con ed, ¿sí? Si tengo, digamos, un verbo irregular, como por ejemplo comer, comprar, que los verbos van cambiando a medida que van cambiando el tiempo, es un verbo irregular, entonces lo coloco en pasado. ¿Listo? Y la pregunta y la negativa, pues van con el did, que aquí no me lo alcanzó a sacar porque lo detuve ahí. El did es el que nos acompaña para negar y para preguntar. ¿Listo? Permítanme. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando esos dos tiempos. Entonces, yo les voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes me respondan y a partir de eso vamos a ir formando las ideas. For example, ¿Listo? Maggie entered Andy's room. Vamos a ver unos últimos ejemplos de cómo funciona ese pasado simple y pasamos a las preguntas. Andy didn't finish his report. Did Maggie enter Andy's room? Listo. Entonces acá va sujeto, el verbo en pasado, en este caso es regular, y el complemento. Y luego va con la negativa. Andy didn't finish his report. Maggie entró a su cuarto de Andy. Andy no terminó su reporte. Entonces para decir no terminó usan ese did y el not y el verbo. Y la última, did Maggie enter Andy's room? Entonces, para hacer la pregunta, cogen ese auxiliar y lo pasan de primer lugar y luego la persona y el complemento. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con esa parte. Voy a hacerles dos preguntas y ustedes me van a responder como mejor les parezca. Y de acuerdo a eso vamos a aprender a armar las frases en pasado. ¿Listo? Como para mecanizarlo un poco mejor. Entonces, did you travel last month? What were you doing yesterday at 1 p.m.? Entonces, son dos preguntas. Entonces, las vamos a hacer en el cuadernito. Les voy a dar 10 minuticos y ustedes me van a responder. Did you travel last month? Y si viajaron, me van a decir a dónde. ¿Listo? Y la segunda, what were you doing yesterday at 1 p.m.? Si ustedes ¿qué estuvieron haciendo ayer a la 1 de la tarde? ¿Listo? Vamos a responder esas dos preguntas como ustedes crean y les vamos a correr. ¿Cómo? El que si no me contestan. Ok. Lo que pasa es que como es una urgencia, entonces estas personas funcionan como en un chat. Entonces, por ejemplo, yo llevo rato tratando de contactarlos y hasta ahora me contestaron. Sí, es un problema profesional técnicamente porque la atención médica no es muy eficiente. Sí, tienes razón. Pero cuando hablan de enfermedad profesional es cuando afecta, digamos, mi trabajo, hace que yo me enferme de ciertas cosas. Entonces, es por ejemplo cuando un profe se enferma la voz mucho, cuando, digamos, tiene un accidente en el colegio. Entonces ya son dos cosas diferentes, Daniel, a lo que me preguntas. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a hacer lo que les comento, dos preguntitas y en 10 minuticos vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? No importa que se equivoquen, la idea es ir haciendo los ejercicios. Si tienen alguna duda, porfa, me escriben ahí o me levantan la manito.
Las preguntas, no, tenlas anotadas en el cuaderno porque yo las voy a preguntar, tranquilo. Profe, qué pena. Y Es que no veo las preguntas para ver si dame un puedes segundo, poner otra vez. dame un segundo, Dale. es que no he podido dejar entrar a Juan, entonces me toca cambiar de pantalla. Listo. Permítame un momentico, les tapo aquí para poder dejar entrar, es que no, parece que me está generando problema. Ya. Profe, disculpe, la primera es ¿a dónde viajé ayer? La primera es si tú viajaste, perdón, el mes pasado y a dónde. Si dices que sí, pues me dices a dónde. ¿Listo? Señora, no lo entendí. Que si viajaste el mes pasado, o sea, en enero, ¿y a dónde? Ah, ok, gracias, profe. Bueno, Ay.
¿Listo? ¿Cómo nos fue? Finish? Todo bien, profe. Ready? Ok. Entonces, vamos a hacer el ensayo acá. Entonces, si ustedes tienen acá la primera pregunta. Did you travel last month? Where? Entonces, alguno que se arriesgue o alguna que se arriesgue. ¿Cómo sería la respuesta a esa pregunta? Yo, profe. Dale. Okay. I was last month at, at the family house. Un segundo. Aquí teatro. Listo. Thank you, Daniel. ¿Quién más se arriesga? You're welcome. Ok. ¿Quién más? Who else? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? David. Ok, David. Dale. I didn't travel the last month. Okay. Where did you travel? ¿A dónde viajaste? Didn't, o sea, no. Ah, didn't. Ok. Sorry. Listo. Ok, thank you. Bueno, ya con estas dos respuestas tenemos. Yo iba a decir otra. ¿Qué otra tienes? Profe, yo quería decir Pues, Dale, Kevin. ¿Y quién más sigue? ¿Quién más? Espérate, aquí los anoto.
Está Mr. Rico. Mr. Machado. ¿Y quién más? Dale, Kevin, y luego ¿quién sigue? Tatiana, profe. Bueno, Tatiana. Listo. Y luego ¿qué? Aquí es. Yes, travel to Spain. Es travel to. ¿A dónde? Spain. Thank you, Kevin. Y luego Tatiana. Sí, profe. Dale. No, I didn't travel it last month. Listo. Thank you very much. Y seguía Keren, ¿no? Espérate aquí, te anoto. Dale, Keren. No, I didn't travel last month. Listo. Gracias, Keren. Bueno, vamos a mirar entonces con eso. Entonces, si tenemos en cuenta lo que acabamos de ver en el video, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que la pregunta empieza con did. Entonces, ese did me está preguntando por una respuesta de solamente yes or no. ¿Listo? Si yo quiero dar más información, pues ya es cuestión de uno. ¿Listo? Pero si no, pues no hay lío. Entonces, vamos a mirar acá, por ejemplo, la que nos dio Daniel. Entonces acá, I was last month at the family house. Entonces aquí ya está dando por entendido que sí viajó y que se fue a la casa de la familia. ¿Listo? Entonces, aquí que nos faltó el yes. ¿Sí? Y me atrevería a moverle el orden de las frases. Entonces acá, I was at the family house last month. ¿Listo? Yo estuve en la ta. Incluso aquí le faltaría, o puedo también yo decir, yes, I did. ¿Cierto? Pero como es una respuesta larga, pues sencillamente el otro sobra. Permítanme acá. ¿Cierto? Entonces, lo único que nos faltó en esta respuesta fue el yes. Y tener cuidado con el orden. Entonces, generalmente en inglés lo que es el tiempo y el lugar y ese tipo de cosas se dicen al final. Entonces, empiezo con el yo estuve y me dicen en qué lugar y luego el mes. ¿Sí? Cuéntame. O sea que de cierta manera yo lo dije de una manera literal, pero no ordenada. Exacto. O sea, sí nos estás respondiendo la información porque nos estás diciendo implícitamente que sí viajaste, pero hay que organizar las frases. Entonces, ¿en qué sentido? Pues en que el mes generalmente va al final o el momento. ¿Listo? Vale, profe, ya vi el error. Bueno, entonces aquí vamos a ver los otros ejemplos. Ok, 24. Listo, entonces, vamos con la segunda que nos dio aquí David. Entonces, I didn't travel last month. Le pasó algo similar, le faltó lo típico, el no, ¿cierto? Recuerden que en inglés se niega 2 veces. Entonces, no, I didn't travel last month. Y el de sobra. ¿Por qué sobra? Porque el last month es como muy específico. Cuando yo uso el TH es para hablar de elementos generales. ¿Listo? Y como yo estoy hablando del mes pasado, entonces se sabe que el mes pasado en este caso es enero. ¿Listo? Entonces, ya en ese sentido, el de sobra. Listo. Acá, en la tercera, yes. Travel to Spain. ¿Pero quién viajó? Pues Kevin. Entonces, I travel. Pero, ¿saben qué falta también? Como es una frase afirmativa, pues falta el pasado. ¿Listo? ¿Por qué acá no? Pues porque ya el did me está indicando el pasado. En cambio acá, como no tengo el auxiliar porque estoy hablando en afirmativo, entonces tengo que añadir el ed al verbo y duplicar, ¿no? Porque hay una consonante, una vocal y una consonante. ¿Listo? Acá, no, I didn't travel. Aquí pasa lo contrario. Aquí me sobra este ed, porque ya tengo el did.
¿Listo? Entonces hay que observar muy bien porque a uno le pasa normalmente, eso no pasa, es muy común que pase en un hablante de español. Uno tiende a hacerlo todo concordante, pero resulta que en inglés cuando yo tengo el auxiliar did, pues ya me están indicando que es pasado. ¿Mm? Entonces ya no necesito ponerlo en el verbo. ¿Listo? Y recuerden que acá puse el did es porque es en el caso de respuesta corta, ¿no? Bueno, acá no I didn't travel last month. En cambio aquí la que nos respondió Keren está perfecta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Tener presente el auxiliar, si va solito, entonces yo respondo sí o no. Y ya después le doy la información que yo quiera dar. Puedo hacer la frase completa como la hizo Daniel, ¿cierto? O puedo hacerla corta. Yes, I did, no, I didn't, y no hay problema. Si ustedes, obviamente, como yo les pregunté después, where, pues ustedes me dicen, yes, I traveled to, ¿listo? Bueno, ¿cómo nos fue con la segunda? ¿Quién me colabora con la segunda? Bueno, vamos con Daniel, luego, pues no me van a bajar las manitas, porque, por favor, para poderlos anotar acá. Anthony, ok, Pablo, luego va Keren, Chacón, acá los anoto, que después se me pasan. Chacón, Tatiana, Kevin. Listo. Listo, dale, Daniel. Anthony, dale. Te escuchamos. I were study dances at 1 p.m. Where, despacio, despacio. I were study dances at 1 p.m. Listo. Thank you, Daniel. Vamos con la segunda personita. Espérate acá. ¿Quién seguía? Keren. Dale, Keren. I was studying. ¿Y ya? I was studying. Sí, profe. Listo, gracias. Vamos con Edward. He was in dance class. Was in dance class. Gracias, Edward. ¿Quién sigue? Tatiana y luego Keren. I was in dance class yesterday at 1 p.m. Oh, thank you, Tatiana. And Kevin. Profe, qué pena, seguro la pronuncié más mal. Es he, o sea, he. He was in that class. ¿En cuál? ¿En cuál? Yo, ¿Quién me Chacón, está? profe. O sea, no dijiste I, sino he. Sí, señora. Listo, gracias. Arriba. No, arriba, profe. La que dice he was in dance class. ¿Y qué coloco en La de vez? arriba. Ay, caramba. ¿Esa? Entonces la pongo con I. Sí, profe, qué pena, la pronuncié mal. Listo. Listo, nos queda Kevin. ¿Listo, profe? Ujú. Pues este sería I was doing Ujú, espérate. I was doing. sports in the afternoon. Ujú. Nice. Un segundito que alguien está ingresando. Listo.
Permítame un segundo. Listo. Entonces, bueno, aquí ya nos vemos un poquito más ubicados. Entonces, primero hay que recordar que, bueno, hablábamos de que tengo que mirar que la pregunta y la respuesta vayan con where, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo el famoso you. Cuando a mí me preguntan con you, lo que cambia es la perspectiva. Me refiero a que es como decir, ¿qué estabas tú haciendo ayer? No, tú estabas, no, tengo que responder yo con yo estaba. Por eso ya no es where, sino was. ¿Listo? Entonces aquí iría con was, porque ya me están preguntando, es a mí de mí, ¿sí? Lo que pasa es que la otra persona no me puede poner la pregunta con I, porque suena raro. ¿Listo? Entonces, I was studying dance, ¿sí? Dance, porque si uso con ese el dances, es como si fueran varios bailes, y estoy hablando de la clase de danza, ¿sí? ¿Listo? Entonces, en ese sentido. I was studying está perfecta. Recuerden que esta es una de las excepciones, ¿no? Que va con J y con ING. ¿Listo? También puedo decir I was in dance class para referirme más como el estado y el lugar, ¿cierto? Pero como me están preguntando por la acción en progreso, entonces yo puedo decir algo así como I was dancing, por ejemplo. Si el profesor, por ejemplo, les puso a hacer algo de baile y grabar, por ejemplo. Entonces, I was dancing, ¿sí? Por ejemplo. Pero esta también es correcta. Tiene sentido y gramaticalmente está bien formada. La penúltima, perdón. I was in dance class yesterday at 1 p.m. Yo estaba en la clase de danzas ayer. Lo mismo. Está respondiendo al lugar. Yo estaba ubicado en tal o estaba en este estado. Entonces, gramaticalmente está correcta, pero lo ideal es que yo responda con ING. ¿Listo? Porque me están hablando de qué estaba haciendo, no en dónde estaba. ¿Listo? Y la última, I was doing sport in the afternoon. Esta está perfecta. ¿Listo? Porque yo estoy diciendo que estaba haciendo deportes y no hay problema. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué hay que tener en claro? El verbo to be, ¿cierto? Y en pasado y el verbo con ING. Eso es, básicamente. Y ustedes le añaden, pues, el complemento que quieran añadirle. Entonces, para aclarar y ya darle cierre un poquito a este tema, ya el meollo del asunto no es tanto hacer frases, sino identificarlo en contexto, ¿sí? Entonces, hay que recordar varias cosas. Primero, ¿para qué se usa el pasado simple? Ya lo hemos mencionado varias veces, para una acción que empezó y terminó en el pasado, acciones repetitivas, ¿sí? Y para hablar, pues obviamente se utilizan los verbos regulares e irregulares, ¿sí? Que son los que me ayudan a mí a complementar esa acción en pasado. Y el pasado continuo, yo puedo utilizarlo en varias situaciones también. Cuando hablo de dos acciones en el pasado simultáneas, una que va por un periodo y la otra empieza y termina. Y generalmente interrumpe esa acción en progreso, como la que estábamos hablando del señor Andy, que él estaba trabajando y llegó la otra señora a interrumpir. Tal cual, es un ejemplo muy común del pasado continuo frente o en relación al pasado simple. ¿Listo? Entonces, while I was walking or talking to the phone, someone stole my car. Entonces, mientras yo estaba hablando por el teléfono o por teléfono, alguien se robó mi carro. I was making my breakfast when my sister knocked at the door. Yo estaba haciendo mi desayuno cuando mi hermana tocó a la puerta. Entonces, hay que empezar también a mirar palabras clave. La de while, que es mientras, se refiere a acciones como a largo plazo. Y generalmente cuando yo encuentro estas palabras while y when es porque me están ayudando a unir dos ideas. ¿Listo? En este caso la coma también me señala que hay dos frases. Entonces el while, cuando yo lo coloco, la frase que le sigue va con pasado continuo. Y la siguiente generalmente va en pasado. ¿Listo? Como para complementar la acción, lo que se está relatando. Cuando va el verbo con when, cuando va la frase con when, las que le siguen, o sea que está pegadita ese when, van a pasar. Y por ende, generalmente, porque a veces se presenta que las dos vayan en pasado, la primera va con pasado continuo. Entonces, para hacer como complementario lo que se está diciendo. Entonces dicen, estas frases usualmente usan when y while. Entonces, when para hablar de acciones cortas, en pasado simple generalmente, y while para hablar de acciones de largo plazo.
¿Por qué digo generalmente? Pues porque a veces los hablantes hacemos lo que queremos con la lengua, ¿cierto? Entonces, literal y no literal, ¿no? Nosotros podemos expresar muchas cosas y a veces se adecua la norma a lo que queremos decir y a veces no. Entonces, eso puede pasar. Hay excepciones a la regla siempre. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de acciones, dos acciones en el pasado, ambas que pasan sobre un periodo, ¿no? Entonces, si yo quiero mencionarlas, que están describir dos eventos simultáneos, pues yo uso el pasado continuo. Yo estaba trabajando en mi computador y mis hijos estaban mirando televisión, por ejemplo. I was working in my computer and my children were watching TV. Para hablar de acciones temporales que llegan a suceder en un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, se van de vacaciones o van y se trastean a otro lugar, ¿sí? Yo estaba viviendo en Boston cuando pasó. Ella estaba viajando a Nueva York mientras sus papás estaban en un tour, ¿sí? Entonces pueden hablar de acciones en desarrollo en ese preciso instante. ¿Listo? Bueno, aquí ya empezamos con la parte gramatical, que es lo que la idea es ir repasando, ¿cierto? Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces la primera, I was sleeping, I didn't hear you come. Entonces nos plantean dos situaciones y yo tengo que decir si va en pasado continuo o en pasado simple. Entonces acá, yo espacio, no le escuché venir. Entonces yo estaba durmiendo y no le escuché venir, o yo dormí y no le escuché venir. Pues lo lógico es que para que yo no lo haya escuchado es porque estaba durmiendo. Entonces, una sugerencia que se hace en este tipo de ejercicios es leer el ejercicio completo primero y luego ahí sí se puede adecuar. Generalmente corresponden en lengua, en la español y en inglés generalmente corresponde. ¿Listo? Acá, por ejemplo, la number 2. I to see her twice, but she wasn't at home. Entonces, la opción es was coming y came. Entonces, yo vine a verla 2 veces, pero no estaba en casa. Ah, entonces no puedo decir was coming. Yo estaba viniendo a verla, suena raro. Yo vine a verla. I came to see her twice. ¿Listo? Y aquí sí aplica la clave de que si la pregunta me pregunta de una manera, yo puedo responder similar. What, espacio, pero entonces recuerden siempre que si se pregunta con you, se responde con I, ¿no? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? I was watching TV. ¿Por qué no se puede did you do? Porque me están preguntando, ¿qué hiciste? Y me están respondiendo, estoy mirando. Entonces, el tiempo ya choca. Entonces, tienen que preguntar ambas con continuo. Hey, did you talk to her? Yes, I talked to her. ¿Le hablaste a ella? Sí, le hablé a ella. Entonces, tengo que utilizar el pasado simple. Y aquí hay otro tipo de ejemplos también que se van a encontrar. Entonces, puedo coger la frase y tengo que mirar si va con pasado simple o pasado continuo. Entonces, tomemos la segunda. While she, espacio, her homework, her father, espacio, home. Entonces, mientras ella estaba, como es while, continuo, she was doing her homework, ella estaba haciendo su tarea, su papá vino a casa. Entonces, came, el pasado de come. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes se vayan guiando. Primero por while y when. While generalmente va acompañando frases en acción en progreso. When, acciones ya terminadas, entonces pasado, simple. ¿Listo? Si una frase generalmente va en pasado continuo, la otra va en pasado simple. ¿Listo? Para que nos vayamos guiando. Bueno, vamos a terminar con que hace la pregunta. Iron Man, hey, you won't believe what happened to me yesterday when I was patrolling the city. Entonces no creerás lo que me pasó a mí ayer cuando estaba patrullando la ciudad. Entonces ahí yo puedo empezar a escribir varias cosas. Si yo hablo de un pasado, empiezo a hablar de esas situaciones. Listo, permítanme un segundito. Aquí hay un micrófono por acá abierto. Listo. Listo. Entonces, ¿qué le pasó a él? Él puede decir varias cosas. Se pueden usar tanto pasado simple como pasado continuo. Él estaba temeroso. He was afraid. He catched a burglar. He was flying behind him. ¿No? Entonces, él estaba temeroso, cogió un ladrón o estaba volando detrás del ladrón. No sé, unas ideas que se pueden generar. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio, pues vamos a centrarnos en estos dos tiempos. La cuestión es cogerle la práctica y qué se va a hacer. Primero, pues voy a dejarles unos ejercicios acá que tengo que ya montarlos. Vamos a dejarlos primero solo con pasado simple, otros con solo pasado continuo y al final les voy a dejar la mezcla para que ustedes ya como que le cojan el tino a los dos porque yo sé que de pronto algunas dudas pueden surgir
y ahí ustedes van practicando. La última parte va encaminada al ejercicio del proyecto del periodo. Entonces me voy a subir por acá. Recuerden que hay 3 opciones. La rutina diaria, o sea, ustedes me pueden contar la rutina de un día especial, por ejemplo, o escogen un día de la semana y lo van describiendo. Una línea de tiempo, donde ustedes me describen un evento importante de su vida, o varios eventos, perdón, porque son varios eventos lo que deben describir. Y una selfie. Entonces ustedes escogen una fotografía de ustedes y la toman como eje para contar una serie de eventos sobre ustedes. Entonces, la idea es que nosotros vamos construyendo ese ejercicio poco a poco. Nosotros ya las 2 semanas anteriores yo les dejé algunas frases y esas son las que vamos a ir usando en esa tarea. ¿Listo? Pero necesito que ustedes escojan una de las 3 presentaciones. Entonces, ¿qué deben pensar? ¿Se puede hacer qué? Se puede hacer un video o pueden hacer una presentación en la misma clase, ¿sí? Y la presentación lo mismo. Ustedes pueden escoger, dependiendo de los recursos que les queden fáciles. Si a usted le queda fácil, por ejemplo, desde el computador, puede hacer con una presentación de PowerPoint o pueden usar un Timeline Maker. Hay una aplicación, hay un programa en internet que se llama, permítanme, se los pongo acá, para hacer líneas de tiempo. Que ustedes pueden hacer los ejercicios de la línea de tiempo como tal, y aquí hay unos ejemplos. Entonces ustedes, permítanme ver si puedo abrirla más grande. Entonces, por ejemplo, ustedes escogen unos 10 eventos importantes de su vida y aquí empiezan a señalarlos, ponen una imagen relacionada y debajito lo describen. ¿Listo? Entonces, esa es una opción. ¿Sí? La otra opción es, como les comentaba, puede ser una presentación en PowerPoint o si les queda fácil con fotografías y las van mostrando y van describiéndolas en un video, si les da pena, por ejemplo, no quieren salir presencialmente, pueden hacerlo con imágenes, pero la idea es que sean fotos relacionadas con ustedes, ¿sí? Entonces, pueden ir describiendo el día de la semana. Hubo un ejemplo que me hicieron también, donde la misma persona iba haciendo las actividades y las iba describiendo, o la pueden ir dibujando y las van describiendo, ya depende de ustedes, pero entonces lo primordial es ir escogiendo cuál de las 3 fórmulas lo quiere hacer. La quiere hacer en forma de rutina diaria, o quiere hacer una línea de tiempo, o a partir de una selfie ustedes cuentan los eventos. Entonces ya o sea, yo lo voy a organizar ahí en la hojita, para que ustedes de una vez me escriban cuál de los 3 van a elegir, para ir dando las pautas más específicas de cada uno. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar del libro, una página que es de una lectura, que es esa va a ser la parte de la práctica de pasado simple. ¿Listo? Yo creo que ya la próxima semana vamos a trabajar algo de pronunciación, para que lo vayamos repasando, porque tenemos que repasar también la forma del pasado simple en los diferentes verbos regulares. Es de repaso, porque eso lo alcanzamos a ver el año pasado, si no me falla la memoria. Entonces, la idea es repasarlo, y en esta ocasión trabajaríamos la lectura. ¿Listo? Yo espero estar acomodando, digamos, la actividad, ya por lo menos ya estoy más organizada para poderles subir, digamos, las actividades acomodaditas para inclusión también. Sí, Kevin, Edward, cuéntenme. Kevin, primero. Profe. Sí. Kevin, cuéntame. No, profe, es que la Bueno. mano. Listo. Edward, cuéntanos. Profe, pero si no elige la de la fotografía, toca poner hartas fotos y escribir hartas, o sea, escribir cada foto que uno ponga, o uno puede poner solo una fotografía y describir solo todo lo de ese día. En la selfie es escoger una fotografía general grande y alrededor es la descripción. Entonces yo les daría las características para que ustedes coloquen. O sea, obviamente van las frases que ya han venido haciendo y les añaden otras cositas más. ¿Listo? Cada presentación tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, en el timeline
tendrían que poner mínimo una foto por cada evento y obviamente pues no van a hacer más de 10 eventos. O sea, ya depende de cada uno. En la selfie pues tendría que ser una grande que es la de la fotografía de ustedes, la que escojan. Y en Profe, qué pena. Sí, cuéntame. O sea, un día especial, ¿sí, profe? Sí, un día especial. O sea, Ya toca, se digamos, escribió todo lo que- hacer, di tú 7 de esos, ¿no? Digamos, por mes. Pero por cada mes, una foto relacionada con el evento. No, no, no. Tú escoges un día a la semana o lo que dice Edward, un día especial. Entonces, por ejemplo, no sé, hubo una fiesta familiar y fue un sábado. Entonces, ustedes lo que hacen es contar qué hicieron ese día. Y ya. Ah, o sea, hacer un texto escrito y con la foto. No, la idea es que pueden hacer o un video o pueden hacer la presentación ahí mismo, aquí mismo en clase. ¿Listo? Tengo que subirles unos ejemplos. Hay unos, por ejemplo, que prefirieron hacer la presentación en la misma clase, o otros hicieron un video y lo presentaron en la clase. Entonces, por ejemplo, una persona que decidió hacer la rutina, lo que hizo fue hacer la representación de su rutina. Iba contando qué iba haciendo ese día de la semana. Otra persona, por ejemplo, decidió fue hacer dibujos de sí mismo. Entonces iba contando sus eventos. Y hubo otros que hicieron la línea de tiempo y lo que hacían era explicar cada evento. O sea, la idea es que digamos, dependiendo de lo que ustedes escojan, pues la idea es hacerle el mismo número de frases, ¿no? No, yo no creo que haya ninguna que haya más o menos. De pronto el recurso. Sí, John, si tú quieres hacer la rutina, no hay problema. No hay problema. Entonces la idea es que ya vayan buscando, si no quieres salir tú, digamos, en la grabación o en la presentación, entonces buscar imágenes que representen esa acción. Pero aunque sea así, debe salir en algunas, ¿no? Para que se sepa que es tu rutina. Lo mismo pasa con la línea de tiempo y con la selfie. Por eso es que al menos deben tener una foto de cada uno de ustedes. ¿Listo? Yo espero estar publicando los ejemplos en el transcurso, creo, del día para que ustedes tengan como una base para mirar los ejercicios. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, Angeli me pregunta sobre las preguntas. Como no participaste, puedes mandarme la fotografía de tus respuestas en la tarea de la semana. ¿Listo? Dime, Daniel. Profesora, ¿para cuánto sería la actividad en sí? Déjame, miramos. Espérate, miramos que yo lo tengo por acá. Yo creo que para unos 15 días, porque ya hicimos algunas frases. Lo que faltaría serían las fotografías de lo que van escogiendo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Comentario, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar entonces hasta ahí, mientras yo les subo entonces la actividad y pues cualquier duda que tengan pues me comentan. Yo les voy a entonces a subir ya la tarea para que puedan echarle una mirada. Por favor, les hago recomendación, si alguno está atrasado con actividades, por favor súbanlas a Teams, no se vayan a dejar colgar del tiempo, bueno, para que no se me vayan a seguir atrasando. Bueno. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar esa actividad? Esta la que vas a subir ya. Yo la dejo una semana, pero la idea es que ustedes no se van a atrasar con las anteriores. Lo digo es por las anteriores, porque hay muchas personas que no han subido actividades. Entonces, por eso. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que quedaríamos así. No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna sugerencia, alguna queja. A ver, ¿qué escribió? Sí, Daniel. Por eso les decía yo que pueden hacer el video o pueden hacer la presentación en la misma clase. Entonces tengo es que buscar los ejemplos y subírselos para que ustedes los puedan ver. Les voy a subir el de una rutina y les voy a subir el de Draw My Life, lo que es un chico hace unos años sobre su rutina diaria, creo que fue también. Sí, fue también sobre la rutina.
Si encuentro otro ejemplo, pues aquí se los subo para que los pueda mirar. ¿Por qué, Kevin? ¿Qué pasó con Teams? Sí, Nicolás, sí la puedes subir a Teams, por favor. Lo que pasa es que Teams me facilita subirles las notas a ustedes. Ese es el lío. Ay, profe, qué pena. Es que pues yo también te he enviado algunos, o sea, algunos trabajos por el correo, porque es que Teams a veces no me los deja subir, o sea, se queda cargando y ahí queda. Y yo a veces los Sí, la pongo en plataforma. PDF y todo, y no me deja Sí. subirlos, entonces por eso algunas veces te los envío, pero no me los responden. Ah, ok. Sí, es que estuve revisando trabajos por Teams, ya estuve respondiendo a un montón de correos por Gmail y por Outlook. Lo que pasa es que son muchísimos. Entonces, por eso estoy haciéndoles ese aviso parroquial, porque he visto que algunos no se han hecho presentes. Y sí, todavía me faltan revisar varios en Gmail. Incluso tengo otros por ahí también en el institucional. Pero sí, o por favor, esa es la recomendación, que ojalá hagan el esfuerzo por Teams, aunque obviamente yo voy a revisar el correo también, porque yo sé que ustedes me envían ahí porque la plataforma molesta mucho. Esta semana ha estado calmadita, pero la semana antepasada dio mucho lío. Qué pena, Entonces, profesor, me acaba de sí, salir. tranquilo. Entonces, para que por favor, bueno, De hecho, listo, ya una vez, está. profe, ¿Cómo? me tocó enviar un trabajo que eran de 7 páginas y me tardó casi media hora en cargar las 7 imágenes ahí yo. ¿Qué? Sí, se demora mucho porque como tiene la base de datos de toda la Secretaría de Educación, ustedes se podrán imaginar cuántos correos de cuántos colegios, de cuántos estudiantes son. Entonces, a veces se pone supremamente pesada. Entonces, pues desafortunadamente esa es la plataforma que nos han facilitado. Entonces, pues por ahora sí. Pero si tienen líos por ahí, pues ustedes ya saben, por Gmail. Ahí voy a estar revisando. Me demoro, pero ahí lo reviso también. ¿Listo? Bueno. Y sí, lo que me preguntaba Nicolás, sí, todavía se puede subir, Nicolás. Yo espero también estarte arreglando la tarea esta semana, porque sí, ya nos hablamos con Zulmira. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos así. Les agradezco mucho la asistencia. Cualquier cosa que necesiten, pues porfa me escriben. Y yo estoy aquí pendiente, de todas maneras, aquí voy a estar pegada. ¿Listo? Entonces me alegra mucho escucharlos. Se cuidan mucho y juiciosos. Chao, Listo, Listo, profe. profe, profe, hasta luego. chao. Se Igual, cuidan. Gracias, Hasta profe. luego.